Bueno, Buenas tardes. amiga Sonia, vamos a hacer una pequeña editorial bastante de emergencia porque Pero vivimos de emergencia en emergencia, Guillermo parece, Robledo. parece. El asunto es el siguiente. Cristina hoy dijo que la Argentina es casi imposible. Es casi una misión imposible, esas fueron las palabras textuales, a raíz de el poder colonial que se ejerce a través del sistema judicial y sus medidas cautelares. Eso lo agrego yo. Las palabras de Cristina fueron solo... Ahora alquilan las medidas cautelares, o sea, ya te das cuenta que esto es una cosa que no se arregla sin revolución. ¿De qué tipo? Y no sé. Pero sin revolución. Esto no, no hay reforma, no hay república, todas estas formalidades están agotadas porque ya se llegó al colmo de hackear a la principal institución nacional, como es el Banco Central de la República Argentina, alquilando medidas cautelares que coimean a los jueces para conseguirlas. Y lo dice Cristina. Entonces, pero cuando lo dice Argentina es casi una misión imposible, es una frase histórica. Estamos hablando de la principal líder del peronismo. Sí. O sea, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, en el programa venimos trabajando muchas ideas y desde todos lados. Ahora, la pregunta es si hay condiciones objetivas o condiciones que nuevas que van a producir este ambiente revolucionario en Argentina. Y yo creo que sí. Y no es solo un problema de si el gobierno adelanta las elecciones o si no, es el problema que los números ya no cierran definitivamente. ¿Y qué números no cierran? Ya sabemos que lo del pueblo, la caída de los ingresos lo conocemos, no vamos a reiterar eso. El número que no cierra es la contradicción entre el sistema colonial y el sistema nacional. Es tan grande el poder colonial que se ha metido en la estructura de la Argentina que demanda una cantidad de dólares que nunca más va a tener la Argentina, pero ni con la dolarización, salvo que Estados Unidos quiera emitir 100.000 millones de dólares por año, cosa que no lo va a hacer, que acá no se va a aceptar, eso no va a frenar la inflación. O sea, el modelo nacido de las privatizaciones y extranjerizaciones en la economía se agotó. Se agotó. Usted lo ha dicho, señora Sonia. Llegó al límite, ya está. Viste, es un cáncer. Esa es una buena noticia. Las privatizaciones son el cáncer de la Argentina, donde han matado. Y a partir de ahí decimos nosotros que hay condiciones revolucionarias. Y que cualquier gobierno que asuma, incluido Cambiemos, no dura 6 meses. No tiene condiciones de seguir. No hay condiciones. Voy a dar algunos datos de este concepto general que nos animamos a decir de que se agotó, que no es atacar a este gobierno ni nada. No, es un problema estructural porque este gobierno no pudo revertir lo que hizo Cambiemos y se profundizó lo que hizo Cambiemos porque lo profundiza el poder internacional. Les voy a dar un dato. Cuando empezó el problema del saqueo en la Argentina, que fue con la dictadura genocida, el poder colonial, vía deuda externa, saqueos y otros instrumentos, mandaba el 0,3% del Producto Bruto Interno de la Argentina al exterior. Hoy manda el 18% del Producto Bruto Interno al exterior por distintos canales, que no vamos a cerrar acá porque es cortito, el 18%. Les voy a poner otro dato para que tomemos dimensión de por qué ha llegado al límite que crea las condiciones de Estado revolucionario en la Argentina. 400 millones de dólares fue el déficit de balanza de pagos en 1976, antes de 1975, antes del golpe que empezara el genocidio. 32.000 millones de dólares es el déficit de balanza de pagos en 2022. O sea, 400 millones, 32.000. O sea, el déficit de balanza de pagos de la Argentina, producto de las privatizaciones
extranjerizaciones, endeudamiento externos y fuga aumentó 80 veces en 46 años. O sea que se demanda 80 veces más dólares para transferir a las casas matrices de las empresas multinacionales. ¿Saben cuánto aumentó la exportación? No. 5 veces. O sea, vos tenés 5 veces más cantidad de dólares. Después viene el problema del superávit, ¿no? Que es menos todavía. Pero 80 veces más grande la demanda de dólares, producto de ese poder de saqueo. Ahí tienen sencillamente por qué hay condiciones revolucionarias. Eso no lo resuelve ni Cambiemos, no lo resuelve no lo resolvió la convertibilidad, no lo resolvió tampoco los años del kirchnerismo. Obviamente lo profundizó Cambiemos cuando estuvo en el gobierno y tampoco lo ha podido resolver el gobierno del Frente de Todos. Porque es un problema tan estructural que no tiene salida si no es nacional, revertiendo las privatizaciones extranjerizadas. No hay solución. Cuando decimos Estado revolucionario, es Estado revolucionario de nacionalizaciones nuevamente. No hay solución, porque no va a haber más dólares y mientras se siga así, por eso Argentina, Cristina dice, Argentina es una misión casi imposible, porque ella sabe perfectamente estos números, porque lo viven todos los días, no hay forma, y los tipos tienen un dispositivo colonial, como este judicial, de que cualquier medida que quiera hacer el Banco Central para frenar, el sistema judicial se los traba. Sí. Uh-huh. Ahora, las consecuencias de que se los trabe es el Estado revolucionario. O sea, el sistema judicial argentino está creando las condiciones para el Estado revolucionario, porque esas trabas hacen que el dólar se dispare, la inflación se dispara, la gente cada vez tiene menos guita para morfar. Sí, ¿Y dónde va a terminar? Insostenible, claro. Uh-huh. Entonces, se ha terminado, se ha agotado la descapitalización de la Argentina. O sea, el poder colonial logró tanto poder, con Cambiemos lo consolidó y encima logró una identidad para frenar, para complicar y que se pueda revertir la situación, una identidad política me refiero, que ha llevado al extremo insostenible la propia descapitalización. O sea, no hay solución. Que alguien me diga científicamente qué ingreso universal, eso es un mar en la tormenta, es una gota en el mar de la tormenta, el ingreso universal. Porque los mecanismos de descapitalización están vigentes. O sea, están vigentes, se potencian, siguen, y el Estado argentino, la sociedad argentina no tiene con qué defenderse de eso. Y cada uno funciona autónomamente. Yo voy conmigo a este juez, me consigo el habeas corpus, el amparo, y entonces sigo importando lo que quiero. A ver, desapareció el Estado argentino. ¿De qué división de poderes me habla la gilada de Cambiemos? Bueno. Si el poder legislativo no existe, el poder ejecutivo está impotente por las medidas de la patria judicial que maneja el poder colonial. No hay más división de poderes. Uh-huh. Sí, aparte ellos cuando fueron gobierno actuaban al unísono en todos los poderes, o sea que la división... Exactamente. Entonces, pero insisto, a algunos les parecerá preocupante que nosotros digamos de que estamos en estado revolucionario. Depende cómo se use, ¿no? Depende cómo se proyecte ese Estado. Muchachos, aumentó 80... Viste que hablan siempre ellos del déficit público. Acá el único déficit es el del sistema colonial. El sistema colonial contra el sistema nacional. Claro. El sistema colonial aumentó 80 veces su poder de saqueo sobre la balanza de pagos. ¿Sí? Y las exportaciones aumentaron 5 veces. Ya está, no cierra. Sí. ¿Viste cuando tenés los bolsillos todo agujereados, querés buscar una moneda? Ni pongas una moneda porque se te va por el agujero del bolsillo. Bueno, ese es el Estado que ha entrado, que es la aplicación a fondo del plan del Fondo Monetario. Uh-huh. Entonces, esto lleva inevitablemente en el marco del Estado revolucionario a una nueva discusión con el acuerdo del fondo, darlo por caído. Sí. De hecho, no lo va a poder hacer, no se van a poder implementar las medidas. Entonces, estamos en una situación política de emergencia. ¿Sí? Porque, ¿qué pasó? Se termina de agudizar
como habíamos dicho, con que la guerra de Ucrania ya terminó, los precios de cereales, soja, trigo y maíz ya han bajado en los últimos 45 días 30%, o sea que eso termina de agudizar la crisis de balance de pago. ¿Por qué pasa eso? Porque las sanciones a Rusia son ya fueron, ya está, listo. Entonces vuelve la deflación en el mundo de los productos de exportación de la Argentina. Claro. Ya volvió, ya está en curso. Entonces eso agudiza toda la contradicción. El plan de que desde ahí va a entrar algo. Nada. Entonces eso dice, señores, hay que llamar al Fondo Monetario, señores, lo firmado por las condiciones internacionales no va más. Sí. Porque esta es la deflación, esta es la tendencia, esto es lo que pasa, esto, y bueno. Y eso exige que esa nueva renegociación con el fondo dar origen a lo que nosotros venimos diciendo, las instituciones financieras que recuperen la soberanía. Sí. Y si no, váyanse. Y el que se quiera ir de la Argentina, que se vaya. Bienvenidos si se van. Venga Rusia con su rublo, venga China vengan los hindúes con la rupia, venga Lula con la moneda común, que ahí me enteré que están empezando a trabajar algunos compañeros con alguna estrategia común sobre esa propuesta, no la han hecho pública, pero ya la están trabajando. Por lo menos la están debatiendo. La están incorporando como estrategia, porque no hay otra salida de la Argentina que eso. Si vos seguís dependiendo del dólar, la Argentina... Sí, gobierno que sube, gobierno que fracasa en 6-7 meses. Aunque ganemos nosotros de vuelta, aunque gane Cambiemos, sea quien sea, ese tema no lo soluciona. Lo dijo Cristina en su último discurso, cuando habló de la restricción externa que la va a sufrir cualquier gobierno. Bueno, ahora el tema es cómo salir de la restricción externa. Y no salís con este esquema del Banco Central, con este esquema del poder colonial dentro de la Argentina, sin una serie de compromisos internacionales con otras divisas que no dependan del dólar. Entonces yo creo que la Argentina va camino de tener un gran protagonismo revolucionario en este próximo año, en materia de discusión, de acción. Lo que pasa en lo formal político se verá, no depende de nosotros, pero ya empieza otra discusión. Ya está claro, porque firmaste un acuerdo que no vas a cumplir. Ellos lo saben, no se va a poder cumplir, no se va a poder hacer, y bueno, ese es el diagnóstico. Bien, que vayamos por ahí. Insisto, 80 veces aumentó el saqueo de la Argentina a partir del genocidio, 80 veces. La demanda de dólares del poder saqueador, y 5 veces aumentaron las exportaciones. No hay número que cierre, así de sencillo. Más la deflación, porque exportar no es saldo comercial favorable. O sea, Argentina exportaba 15.000, 10.000, 15.000 millones, ahora exporta 60.000. ¿El saldo comercial cuánto era? 1.500, 2.000, ahora es 10.000. Pero la necesidad el poder colonial demanda 35.000 millones de dólares por año para mandar a las casas matrices, de bancos, de empresas, de exportadoras, todo eso. Entonces, el pueblo argentino... Seguimos proveyéndolos así. Todos los sectores que vienen peleando las cuestiones de soberanía, sobre el Paraná, sobre esto, sobre distintos sectores, tienen que converger sobre esto. Porque hasta que no converjamos sobre eso, no va a haber fuerza política en ese para poder revertirlo, ¿no? Y creo que esto que ha dicho Cristina, Argentina es casi una misión imposible, bueno... Me parece que es el único tema de discusión. ¿Qué es? ¿Cómo haces para que la Argentina sea una misión posible? Sí. Porque es casi una misión imposible mientras se respete el poder colonial. Seguro, sí. Ni bien se deje de respetar el poder colonial instaurado en la Argentina, Argentina es una misión totalmente posible. Claro. Bueno, muy bien. Arrivederci. Radio con Aguante. ¿Qué? ¿La gasolina en Bolivia no sube de precio y ni siquiera ahora con la guerra Ucrania-Rusia? ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó 30%, en Argentina 18%, en Chile 40%, en Brasil 49%, en Paraguay 59%, Perú 64% y ni hablar de Uruguay, 84% de incremento y Bolivia 0%.
¿Crees que es magia? ¡No! Es gracias al modelo económico boliviano que piensa en el bienestar de la gente y cuida tu bolsillo. El Estado hace muchos esfuerzos para que el precio de la gasolina se mantenga estable y nuestra plata no se entre al tanque de nuestro auto. ¡Ah! Tengo una presentación. ¡Chao! Estamos creciendo con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bueno, amigas y amigos, amiga Sonia, hoy tenemos un patriota de invitado. Esto sí, no, todo un lujo. No es un lujo, un honor, la verdad, tenerlo acá al amigo y patriota Jorge Cholvis. Muchas gracias. Hola, director, Jorge. fundador y director de nuestra revista en la que formamos parte, de la Constituyente. Bueno, ahora nos va a decir mejor que nadie. Ahí estamos con Marcos y con Karen de la radio y Alberto, que nos van a estar acá guiando un poco en este programa que promete ser muy fértil, porque el amigo Jorge es un apasionado. Es un apasionado de la patria y de la Constitución, y de Francisco también. Así que... y es constitucionalista. Constitucionalista y muy creativo, un investigador histórico, ha desempolvado varias cosas que nos va a comentar ahora, que están olvidadas en la memoria. Bueno, no voy a contar yo lo que le corresponde o lo que ha descubierto él, pero es eso, digamos, un revisionista que hace falta, digamos, hoy sobre la historia argentina en muchos aspectos y sobre todo con un rango constitucional, que es un tema que tiene proyección para adelante, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Ya lo hemos hablado, de hecho el espíritu de la revista es ese, de tratar de generar, como vos bien decís, Jorge, una nueva generación de constituciones. Así es. En la nueva época que se está viviendo en el mundo. Y bueno, creo que... ¿Qué número de programa es, 23, Alberto? 23. 23. Gané de mano, dije. Ya lo dije, 23. 23. ¿Y qué es el 23? Alberto nos dice, claro, qué es. Bueno, ahora va a averiguar qué, porque siempre averiguamos qué es en el juego, ¿viste? Que es en la timba. Claro. Y entonces vemos si tiene alguna asociación con el tema del programa. Por eso Alberto ahí nos guía. Entonces, ¿qué? Vamos a ver que hay la sorpresa, a ver qué dice. El anterior era el loco. El loco. El 22. Sí, bueno. Ya veremos cuál es este. Nosotros queremos llegar desesperados, queremos saltar al 48. El muerto que parla, porque me parece que nosotros decimos que este año Perón va a hablar como nunca. Así es, y lo vamos a traer hoy. Y lo vamos a traer hoy acá. Pájaro, ¿qué dice? Mariposa. Mariposa, mirá. El 23 la mariposa. Mirá. Muy bien. Hay un tango espectacular, Mariposita. Mirá. Mariposita. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo y lo vamos a poner acá con la música. Mariposita, dame un brazo y vámonos. Así dice. Es una letra espectacular de esos poetas que tenemos y que no se conocen debidamente. Ajá. Por eso es justo un buen título, Mariposita. Mariposita. Bueno, Alberto y Karen quedan a cargo de conseguir algún intérprete. ¿Te acordás que lo era? No, hay varios intérpretes. Varios intérpretes. Pero seguramente encontrarán Vamos algunos a encontrar todo. y van a ver qué música es y qué letra es? Poética tiene ese tango. Bueno, ahora vamos a hacer Es cultura nacional, sí. que hace falta mucho. Claro. Vos trabajás mucho el tema. Acá uno de los libros, ¿no?, que nos regalaste siempre fue el Martín Fierro en el siglo XXI, ¿no? Donde Así es. Ahí incorporás muchos elementos. Así es. Como decía Arturo Enrique Sampay, el maestro, la elevación cultural y política del pueblo es una de las condiciones necesarias para que la Argentina logre esos altos objetivos de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, que hoy día está reflejado en el buen vivir, el sumaca usai, sumaca mania de las constituciones de Bolivia, de la República de Ecuador, en donde ese buen vivir debe nutrir esos objetivos de los pueblos de nuestra América. Contanos a los oyentes un poco, y compañeras y compañeros, amigos y amigas, algo de Sampay, porque vos sabés que lamentablemente está bien silenciado quién fue Sampay. Vos presidís el Instituto Sampay, ¿no? Hacernos una breve reseña para que la gente... Arturo, y sos discípulo de la parte, ¿no? Así es. Arturo Enrique Sampay nos ha dejado, a mí y hay otro grupo de compañeros que hemos tenido la suerte de haber compartido momentos con él en esa década del 70,
y por cierto son compromisos que nos quedan bien aferrados en nuestra lucha contemporánea. Arturo Enrique Sampay fue el gran intelectual que interpretó el pensamiento de Perón en el ámbito de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Y ahí emitió varios discursos en el ámbito de la Asamblea, y por tanto ese pensamiento de Sampay es el que enriquece en los fundamentos, en la interpretación de esa normativa constitucional. Y bueno, es la puesta en marcha de un nuevo proyecto político en la Argentina. O sea que Arturo Enrique Sampay, vamos a señalar algo, él estudió en la escuela de allá en Entre Ríos, se recibió, vino a La Plata, fue profesor en la Universidad Nacional de La Plata, fue miembro del gobierno que se había puesto en marcha en la provincia, e integró una serie de etapas trascendentes antes de la Asamblea Constituyente, y tuvo los primeros contactos con el presidente Perón en el año 44, 45, y ahí ya ese contacto fue permanente, y fue el miembro informante de la Constitución Nacional de 1949. Y el pensamiento de Arturo Enrique Sampay está reflejado en varios artículos de esa Constitución, pero en forma precisa en el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949, que es la parte de esa Constitución en la cual define las normas de política económica constitucional para hacer efectivos los derechos que ya se habían incorporado en el capítulo 3. Así que ese pensamiento de Sampay nutre a la Constitución Nacional de 1949, y lo reflejó Perón en una carta que le dirige en el año 49, después de la sanción de la Constitución. Y sobre todo en la parte final de ese artículo 40, que en forma preceptiva la Constitución señala, en aquellos casos para la expropiación de esas empresas privadas que tienen a cargo la utilización de los servicios públicos que deben estar en manos del Estado, decía que el precio de esos bienes será el costo de origen menos las amortizaciones, que todas las empresas las hacen cotidianamente los años, y menos las ganancias excesivas que esas empresas han logrado en perjuicio de la comunidad. Me imagino ese artículo aplicado a las privatizaciones de hace 30 años. Obviamente. ¿Sabes cuánta plata nos deben? Obviamente. Y ahí, en ese momento, ¿quién se oponía, digamos? ¿Quién representaba la otra manera de ver este tema? Bueno, vamos a precisar quiénes se oponían. Pero antes quiero señalar que Scalabrini señaló, en el artículo 40 están los huevos del Tero, es decir, a donde pegaban el grito, lo que le dolía a esos sectores que bien señalás, todas las riquezas que están sacándole al pueblo, y al gobierno que puede utilizar para efectivizar los derechos del pueblo. O sea, Scalabrini Stiglitz escribió algo puntual sobre el artículo 40, utilizando... Ahí está los huevos del Tero que pega el grito al otro lado, pero los huevos están acá. Por eso decía, no es el tema de la reelección, es el tema del artículo 40. Y el tema del artículo 40, ya después lo podremos ampliar, tuvo en fin... sí, uno de los puntos que tenemos para charlar. Determinante. Y a su vez, pues después podemos comentar la relación que tuvo ese proyecto de Sampay, que yo tuve la suerte de llevar a Santiago de Chile en 1972, cuando prácticamente recién empezaba. ¿El gobierno de Allende? Sí. Cuando estaba discutiendo la nueva Constitución. Sí, porque llevé el régimen jurídico que debe regir la nacionalización de bienes. Y ahí es donde Sampay desarrollaba estas cuestiones, y la idea era que fue durante el desarrollo de la UNTAC Cuarta, esa reunión de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo que funcionaba en Santiago de Chile. Bueno, ahí se llevó ese proyecto, y la idea de Salvador Allende era incorporar ese artículo 40 a la Constitución de Chile.
Los prolegómenos del golpe de Estado. Por eso los pueblos de América sufren esos golpes de Estado en los tiempos determinantes de avance y de progreso social. Tal es así de que propuso Salvador Allende esa reforma a la Constitución chilena, y la democracia cristiana, a los efectos de posibilitar esa incorporación, le pidió la modificación de una palabra, lo cual ya le cambiaba todo el sentido de ese texto. O sea, que debe estar formalizado. Claro. Llevaste vos de... Sí. El precio de la expropiación de bienes, decía la del 49, será. Se le exigió a Allende, para avanzar en esto, cambiar esa palabra y poner podrá ser, lo cual ya es otra cosa. Y además el golpe de Estado de Pinochet ya estaba en marcha. Es decir, el golpe de Estado del 55 que le dio el autodenominado gobierno de la Revolución Libertadora a la Constitución del 49 también se ve reflejado en el golpe de Estado que se le dio a Salvador Allende. Como también hoy día, en estos tiempos tan particulares, el pueblo chileno está avanzando en un gran debate constitucional. Ya la comisión armonizadora de la Convención Constituyente de Chile ya ha terminado el proyecto el 4 de julio de este mes, y será propuesto al referéndum del mes de septiembre. O sea que estamos en pueblos en lucha. Sí. Por nuevos proyectos políticos e institucionalizados al más alto rango normativo, para hacer efectivos esos grandes objetivos de toda comunidad política, que es la plena dignidad humana, esos derechos humanos básicos que son determinantes, y el rol que debe generar el Estado para efectivizar esos derechos. Vos sabés, disculpa que te interrumpa, pero a raíz de esto que vos traés de Allende y de esta propuesta de que había ni más ni menos que reformar la Constitución, me parece que es interesante unir dos imágenes. Le pedimos a Karen y a Alberto que la junten para la edición de lo que fue el bombardeo de la Casa Rosada y el bombardeo de la Moneda. Así es. Porque en general son dos imágenes que aparecen siempre separadas, ¿viste? Como comunicación, y en realidad fueron muy potentes, y por lo que vos decís, ya sabemos la historia, lo que significó el bombardeo del 55 a la Plaza de Mayo, y también lo que significó el bombardeo que terminó en la muerte de Allende y el golpe. Pero me parece que es darle una vuelta de tuerca a estas dos imágenes con el proceso que después nos vas a explicar de cómo estaba en un proceso constituyente también la Argentina. Pero me parece que unir las dos imágenes y reforma constitucional, como vos decís, de países, me parece que puede ser un mensaje potente, ¿no? Fue terrible el bombardeo al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, fue terrible. Sí. Ahí Salvador Allende enfrentó esa ametralladora en mano, ¿no? Claro. Ahí está el heroísmo, el patriotismo y la lucha efectiva por un nuevo país, un nuevo mundo, ¿no es cierto? Y después de que han destrozado el Palacio de la Moneda, como han destrozado a la Casa Rosada en su momento, el edificio donde funcionaba la UNTAD Cuarta, que es un gran edificio en Santiago de Chile. ¿Donde vos fuiste a llevar la propuesta? Claro, y después, el golpe de Pinochet traslada sus oficinas a ese edificio. ¿Ah, sí? ¿A donde vos llevaste la propuesta? Ahí fue la sede de gobierno. Es decir, ahí funcionaba la UNTAD Cuarta en el año 72, que es la reunión de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, que todavía esa institución sigue vigente y marcando rumbos, ¿no? Pero en ese momento funcionaba en Santiago de Chile, era muy espectacular ese comedor de esa reunión, donde había representantes de todos los países del mundo, distintos idiomas, distintas imágenes. O sea que era una experiencia muy importante, sobre todo para uno como nosotros que recién empezamos. Recién empezáramos, un jovencito, vos ahí. Claro. Bueno, también tuvimos la oportunidad de visitar la peña de Violeta Parra, de los Parra, y hemos aprovechado la experiencia de ese pueblo chileno en lucha. Vos sabés que hoy me parece que este tema que estamos planteando de la Constitución, que puede parecer un tema que no es prioritario en la crisis argentina y la crisis latinoamericana, sin embargo hoy ha tenido una convocatoria que no esperábamos. Hay alguien que convocó a reformar la Constitución sin decirlo. A ver.
se llama Cristina Fernández de Kirchner. Porque hoy envió un Twitter a raíz de que la patria judicial, porque hay que llamar la patria judicial ya, mete cada vez más cautelares para las medidas que está tibias que está tomando el Banco Central. A pesar de medidas tibias, le ponen medidas cautelares por el tema de los dólares, y resulta que ahora parece que se alquilan las cautelares. Entonces Cristina mandó hoy un Twitter que está rebotando por todo el país y por el mundo, creo yo también. Dice, esto ya es insólito, dice, están alquilando las medidas cautelares, y dice, la Argentina es casi una misión imposible. Dicho por la principal líder de la Argentina, que diga la Argentina es una misión casi imposible, es una invitación a que hay que cambiar todo, empezando por la Constitución. Por eso me parece que el hecho que vos estés acá para hablarnos de ese tema, vinculado a este reconocimiento que Cristina dice que el país es casi imposible, el país está. Lo que hay que cambiar son las instituciones. Así que, ¿por qué no nos contás un poco para la audiencia qué es una constitución para los compañeros jóvenes? Porque vos viste que aparece como una cuestión de un grupito selecto de abogados, y el resto de la disciplina no lo tiene. A ver. Claro, es imprescindible transitar estos conceptos, puesto de que el tema de la Constitución, más que un tema de abogados, es un tema de todo un pueblo. Y es más, en los distintos tiempos de los pueblos, precisamente en estas situaciones de crisis que han tenido, fue cuando se pusieron en marcha nuevos textos constitucionales. Aún más, los primeros textos de constituciones escritas como ahora podríamos señalar. Por eso... Por ejemplo... En realidad, toda comunidad política siempre ha tenido una constitución. Pero en realidad lo que era estructuras de poder que reflejaban los distintos sectores que predominaban, la geografía, las costumbres de los pueblos. Tal es así que desde el alto pensamiento griego, desde Aristóteles, estaba graficado el concepto de constitución real, constitución sustantiva, que reflejaba esa estructura social, cuáles eran los objetivos de la comunidad, cuáles eran los órganos que iban a efectivizarlo y demás. Aristóteles graficaba que constitución y sector social dominante es la misma cosa. Hay una identidad entre la constitución y el sector social dominante. Pero era marxista ese señor. 2000 años antes que Marx. Objetivamente, por eso lo traemos. Y vamos a desarrollar un poco entonces el tema de la Constitución real y la Constitución escrita jurídico-formal. Son las dos facetas que tienen este concepto de Constitución. En realidad, por eso también vengo señalando que no es correcto graficar como un mismo objeto entre carta y constitución. Son dos cosas. ¿Carta? ¿Qué es? Claro, la Carta Magna. Claro. No tiene nada que ver. Las cartas eran instrumentos medievales que se otorgaban desde los sectores dominantes. La vieja carta de Juan Sin Tierra, 1215. Mismo las ciudades medievales italianas también dictaban cartas. Se imponían esas cartas. El que tenía poder, como decía el que tenía poder. Por eso no es correcto graficar símil carta con constitución. Ya es una colonización, ya es un término colonizado. Es un instrumento otorgado, puesto que, por cierto, en nuestro tiempo de participación protagónica de los pueblos, debemos tenerlo bien claro, que es una constitución y que es una carta. Por eso, desde ese pensamiento de Aristóteles, llegamos hasta fines del siglo XVIII, en una etapa determinante del desarrollo capitalista, y en el marco de una lucha soberana contra un imperio colonial, que se dio en las 13 colonias del norte de América. Esas 13 colonias
ya estaban en pleno periodo de lucha por la independencia, ya la habían declarado en 1776 en los Estados Unidos. Es más, muchas colonias ya habían hecho las declaraciones de derecho y estaban desarrollando su proyecto en el marco de una estructura confederal, confederación. Y esa estructura le generaba dos inconvenientes que la tuvieron que resolver en el marco de esos tiempos de crisis y de lucha. Una de ellas era la falta de unidad de las Fuerzas Armadas para luchar contra el imperio. Y la otra era las limitaciones que le generaban las aduanas interiores al desarrollo capitalista de esas 13 colonias. Por consiguiente, se convoca a un Congreso confederal, no a una asamblea constituyente. Se convoca un Congreso confederal para modificar los artículos de confederación. Y ahí es donde nace la primera constitución escrita. Tal es así, y marcando la gran diferencia... ¿La primera constitución escrita de la historia? 1787. Tal es así, y marcando la diferencia que señalaba con el concepto de carta, el preámbulo de esa constitución empieza con estas tres palabras. We the people, no es el pueblo. Es el pueblo, a través de sus representantes, que dicta esa constitución. Claro. En el marco de una novedosa situación que tenían que ir creando nuevas figuras institucionales, precisamente para efectivizar ese desarrollo capitalista liberal en una faz concurrencial del capitalismo. Tal es así de que en el seno de esas discusiones, uno de los grandes temas era si se incorporaban las declaraciones de derechos o no, a pesar de que ya las colonias tenían sus propias declaraciones de derechos. La más conocida es la Declaración de Derechos de Virginia. Bueno, conclusión. A través de la presencia de George Washington, que fue había 4 estados que tenían que impulsar que se ratifique la Constitución, como fueron los estados de Virginia y New York. Desde el estado de Virginia, el general George Washington, luego presidente de los Estados Unidos, es el que impulsa que se sancione esa Constitución. Y a su vez, desde Nueva York, Hamilton, Madison y Jay, a través de las ediciones periodísticas, que luego se reconstituyen en un libro denominado El Federalista, que ya vamos a ver la incidencia que tuvo ese libro en la Asamblea Constituyente de Santa Fe del año 82. El Federalista se llamaba. El Federalista, sí. Sostuvieron la necesidad de ratificar la Constitución. Y se ratifica la Constitución. ¿Y qué tenía esa Constitución en el marco de esa? Tenía solamente un preámbulo y 7 artículos. Un preámbulo y 7 artículos con sus secciones, partes, artículos, que reflejaban solamente lo que se llama la fase orgánica constitucional, es decir, la división de los poderes de gobierno. Ahí nace poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y a su vez la relación entre el Estado federal y los estados particulares. Eso es lo que se sanciona. El primer texto escrito. Ahí se unifican las Fuerzas Armadas y se eliminan las aduanas interiores. Claro. Pero el proceso constituyente siguió. El debate siguió. Tal es así que en los 2 años siguientes se sancionan las 10 primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Hoy día tiene 27 enmiendas esa Constitución. Las 10 primeras fueron en esos 2 años. Entonces se incorporan una serie de declaraciones de derechos. Aparece la segunda enmienda, tan de actualidad hoy, tan mal interpretada a través de los medios de comunicación y de los sectores políticos. ¿Y esas enmiendas cuál era el mecanismo institucional con que se producían? Se incorporaban al texto constitucional. ¿Pero se hacía una asamblea constituyente o qué? No, había distintos procedimientos, ya sea parlamentarios. Muy ejecutivos. Totalmente. Distinto a lo de acá. Sí. Que entonces, son enmiendas sobre la de 1700. 1787. Sigue siendo esa, con sigue enmiendas. Siendo hecha con 27 enmiendas. 27 enmiendas. Bueno, ya vamos a ver todo ese aspecto. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, se sancionan las enmiendas y demás. 1789.
Europa, plena Revolución Francesa. Claro. Y cómo coinciden y cómo coadyuvan a los procesos sociales y políticos la presencia de determinadas personas. Así es que el que lleva desde América del Norte a la Revolución Francesa las declaraciones de derecho, puesto que las había publicado, esas declaraciones de derechos de las 13 colonias, el Congreso Confederal. El que lleva esas declaraciones de derecho a la Revolución Francesa fue Benjamin Franklin, que fue uno de los presidentes de la Asamblea Constituyente de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la circunstancia también fortuita y favorable? Por eso los seres humanos, hombres y mujeres, tienen mucho que ver en el desarrollo de los pueblos. Que el embajador de los Estados Unidos en París era Thomas Jefferson. Y ahí entran las declaraciones de derecho a la Revolución Francesa. O sea que las declaraciones de derecho nacieron de América. Así es. Interesante, todo el mundo piensa que es al revés. No, claro, así es, ¿no? Bueno, el relato histórico. Y vamos a marcar también otros aspectos. Tal es así que ingresan las declaraciones de derecho y se da el gran cambio con relación América con Europa. Y ustedes lo deben saber perfectamente que en 1789 se declara se hace esa famosa declaración de derechos, en la cual se le da el rol de único derecho sagrado e inviolable, sagrado, a la propiedad privada. Hoy día hay personajes que todavía pretenden hacer esa interpretación a pesar de la evolución de los tiempos y los distintos conceptos de propiedad que después podemos ver. Aquí, entonces, se sanciona esa declaración de derechos en Francia y recién 2 años después, 1791, surge la primera Constitución francesa. En ese proceso tan... inspirado en lo que habían hecho las colonias... Ahora lo vamos a señalar. Ahí, entonces, en ese proceso tan acelerado, a los 2 años ya hay otra, 1793, otra revolución, otra constitución. Por eso, de esta forma, podemos señalar el nacimiento de 2 genealogías constitucionales, que son cortes históricos que se dan en los procesos políticos de los pueblos y aún en el interior de cada uno de los pueblos. Así es que en América nace la genealogía republicana, representativa y federal, y en Europa nace la genealogía monárquica, parlamentaria y unitaria. Bueno, ahí se ponen en marcha las constituciones escritas, genealogías verticales en los procesos históricos, cortes verticales en los procesos históricos. Por eso el tema de la Constitución tiene una directa relación con la historia, con los procesos sociales y políticos de los pueblos, con las luchas. Y por eso ahí tenemos, y ya vamos a ver cómo se grafica y se efectiviza a mediados del siglo XIX, esa gran diferencia entre Constitución jurídico formal o escrita y la Constitución real, sociológica, dinámica, esa visión de la estructura de poder que define el ámbito donde a su vez definen su prevalencia los distintos sectores sociales y políticos, tanto internos como externos. Es en este ámbito donde desde acá surgen dos consecuencias directas, por lo menos. El proyecto político, la institucionalización de ese proyecto político al más alto rango normativo, y la interpretación constitucional, que es otro de los temas a tener en cuenta. Entonces, así comienzan a evolucionar las constituciones escritas en los distintos procesos históricos. Muy brevemente en el nuestro, ya desde las actas capitulares de mayo de 1810 comienza textos escritos. Mariano Moreno hace una traducción
de la Constitución de los Estados Unidos, ingresa el tema constitucional, los reglamentos, los estatutos, 2 primeras constituciones, 1819 con una concepción aristocrática y proclive a la monarquía, la de 1826 otra constitución proclive al unitarismo, o sea que se van dando estas genealogías constitucionales, pero en el marco de lo que yo denomino las generaciones constitucionales, que es lo que refleja los tiempos históricos en la vida del pueblo. Vos lo que decís que las generaciones constitucionales son cortes horizontales que reflejan los tiempos históricos. Tiempos históricos. Por ejemplo, 1853 en la Argentina. Se sanciona una constitución que refleja ese tiempo histórico de esa concepción liberal agroexportadora en la Argentina, pero también en México, en 1857. Entonces es indispensable ahora traer a esta mención cómo se va observando desde 2 ángulos del pensamiento político que la cosa no era tan así. Esa pretensión de la burguesía en su etapa ascendente, que en un texto constitucional tiene toda la problemática para resolver la problemática del desarrollo de los proyectos. Y así es que desde, en primer lugar, una concepción del pensamiento conservador, Edmund Burke, el inglés Edmund Burke, señala, no, lo principal no es la Constitución escrita. Lo principal es la Constitución real, las costumbres, la geografía. Claro, desde esa forma de desarrollar un pensamiento conservador, retrotraía hacia el pasado, hacia el statu quo, hacia las concepciones monárquicas y feudales. Poco tiempo después, 1863, Ferdinand Lassalle, en una conferencia que da en Hamburgo, conferencia que se llamó ¿Qué es una Constitución? Una conferencia de 30 páginas, concretas pero bien precisas y al fondo del problema, señala lo siguiente, y utiliza un ejemplo hipotético de un gran incendio que se había desarrollado en Hamburgo, y dice, si se queman todas las constituciones, ahora, ¿cuál es la Constitución? Buena, linda pregunta esa. Linda pregunta. Está escrito. Y está vigente, me parece. Y es vigente, por eso lo traemos acá, es vigente. Debería. Ya vamos a hablar también de nuestro proceso constitucional. Y decía Lassalle, bueno, se queman todo. ¿Y cuál es la Constitución? Iba a decir, viene el monarca, iba a decir, no, la Constitución es esto. Mía, claro. Vienen los señores feudales esto, los banqueros esto, los militares esto. Acércate un poquito y más. Conclusión. Acerca la silla ahí. Conclusión, la pregunta del millón, y la responde, y mira qué actualidad tiene, y esta frase que les voy a mencionar, decía Lassalle, ¿y el pueblo qué puede decir? Ferdinand Lassalle, 1863. Él preguntaba al pueblo, ya se queman las constituciones. Claro, ¿y el pueblo qué puede decir sobre este tema? Buenísimo. 1863. Y respondía. También respondía. Obvio. Y eso es lo importante. No era retórico. Y eso es lo importante. Era peronista Lassalle. En sus antecedentes históricos lo tenemos muy en cuenta. Porque, ¿cuál es la respuesta de Ferdinand Lassalle? Y el pueblo no va a poder decir nada en tanto y en cuanto no esté unido y organizado. Mirá. ¿Así? De ahí salió. Está escrito. Muy buena. No es novela, está escrito. Muy interesante. Entonces, ahí es donde se hace el concepto por Lassalle de la hoja de papel. La Constitución jurídica formal es la hoja de papel. Lo que prima es la Constitución real, que es ese ámbito que vimos en donde dirimen su prevalencia los distintos sectores sociales y políticos, tanto internos como externos. Por eso el tema de la política exterior es determinante en el análisis que vamos a realizar. Y entonces, precisamente para lograr la prevalencia de los sectores nacionales y populares, ¿qué deben generar? La unidad y la organización para confrontar con aquellos sectores que se oponen a estas nuevas concepciones
de dignidad humana y de progreso de los pueblos. Muy interesante eso. Pero aquí, que haciendo un revisionismo histórico constitucional, yo vengo sosteniendo también que muchos años antes este criterio sobre la Constitución real y la Constitución escrita también fue sostenido en nuestro país. No te alejes mucho porque si no los oyentes se pierden tu maravilloso relato. Me empiezo a mover. Te apasionás, ¿viste? Entonces, en la Argentina, en lo que hoy es la Argentina, pero en ese momento era un tiempo de lucha en la conformación de lo que hoy es nuestro país, Estamos en la segunda, tercera década, en la década de 1830. Era un tiempo de definiciones, ¿no es cierto? Y aquí que en el año 1834, cuando todavía en las provincias de Salta y Tucumán había una confrontación, y para tratar de solucionar ese conflicto, se lo designa a Facundo Quiroga, para que vaya a ese lugar y que trate de solucionarlo. Y ahí está la entrevista que tuvo Quiroga con Juan Manuel de Rosas, cuyos resultados después Rosas los institucionaliza en la denominada Carta de la Hacienda de Figueroa. Y ahí es donde le da una serie de conceptos en materia constitucional, y Rosas utiliza el concepto del cuadernito, el cuadernillo, como que lo importante no era el cuadernillo, lo importante era generar en el ámbito de lo que hoy día es la Argentina, y en ese momento eran las provincias unidas del Río de la Plata, que también es uno de los nombres que debe tener nuestro país, está en la Constitución, en donde si no se resolvía ese tema de la organización de las provincias, era quizás prematuro hablar de Constitución, resolver los problemas internos y después la Constitución. Bueno, se lleva luego adelante todo el proceso confederal, que genera una unidad en el interior del territorio nacional y confrontación con las grandes potencias de ese tiempo, Francia e Inglaterra, que también nos llevan a la importante cuestión del Paraná de hoy día. La guerra del Paraguay, ¿te refieres? De 1838 por el ataque de Francia, y luego que ese ataque realiza las dos potencias, Francia e Inglaterra, que llevan a impulsar la libre navegación de los ríos, y por eso la férrea decisión de Rosas, Mansilla y demás, que llevaron a confrontar con esas potencias en la Vuelta de Obligado, en Tonelero, Punta del Quebracho, que después fueron reflejadas esa concepción de nuestro país en los acuerdos de Arana-Sutern y Arana, que lleva a que reconozcan la soberanía de la Argentina, tanto Francia como Inglaterra. En fin, a lo que iba, era el tema del cuadernillo, el cuadernito, la hoja de papel que 30 y pico años después, Ferdinand Lasalle. Y entonces ese concepto, en realidad, siguiendo todo ese tiempo, llegamos hasta Southampton, 1873, en la entrevista que le hace Vicente Quesada a Rosas, allá en el exilio. En Inglaterra. En Inglaterra, Southampton. Y le pregunta a Quesada, a Rosas, usted con todo el poder que tenía, ¿por qué no sancionó una constitución? Y le contesta a Rosas, esto que le estoy diciendo está graficado también en libros por el hijo de Vicente Quesada, Enrique Quesada, sobre esta entrevista. Y Rosa le dice, vio que yo tenía razón. Se sanciona la Constitución del año 53, pero en realidad no se puede llevar a cabo. Viene la gran crisis que lleva a la separación de la provincia de Buenos Aires, que ahora la voy a precisar, esa crisis,
Después la guerra de la triple infamia. No se puede aplicar, no sé, ese esquema capitalista liberal no se la ha llevado a cabo, y por tanto, en realidad, era necesario confrontar con los enemigos externos y conformar el orden interno para sancionar esa constitución. Efectivamente, la Argentina, nuestro país, sufre esas consecuencias de los factores externos e internos en la temática constitucional. Y algo que no se tiene muy en cuenta, pero tiene mucho que ver, fue por qué, en su momento, la provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación, luego de sancionada la Constitución de 1853. Pero ya antes, es también importante tener presente que Urquiza, como director provisorio de la Confederación, había convocado al conocido Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Y en ese tiempo, Urquiza había dictado un decreto por el cual nacionaliza las aduanas, tema también de actualidad, por varios motivos. Sí, sí. Y ese decreto de nacionalización de las aduanas tiene en su artículo 12 una norma expresa, y eso está en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, lo tengo en mi poder, o sea que es real. Lo puedo decir con toda la énfasis. Las fuentes son indiscutibles. Sí. Dice lo siguiente: los ingresos de las aduanas exteriores se repartirán entre las provincias de la Confederación, y con más énfasis aquellas que están más necesitadas de ello. ¿Qué ocurrió? Urquiza había dejado como gobernador de la provincia de Buenos Aires a Vicente López y Planes, el autor del himno nacional. Iba en dirigencia a San Nicolás de los Arroyos. ¿Y qué ocurre acá en esta ciudad porteña? Mentora de golpes de Estado, como también hay algunos tufillos actuales que pueden llegar a inferir actitudes como esa. Iba Vicente López y Planes en la dirigencia a San Nicolás de los Arroyos y le dan el golpe de Estado del 11 de septiembre. Por consiguiente, vuelta para atrás. La provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación y luego, un año después, sanciona su propia Constitución, 1854. O sea, para evitar la nacionalización de las aduanas. La gran diferencia, claro, el ingreso de las aduanas exteriores. Esa fue la gran cuestión. Tal es así de que luego que se separa de Buenos Aires, le genera unos graves problemas a la Confederación, puesto que prácticamente se queda sin ingresos. Claro. O sea, se queda sin ingresos, puesto que el puerto de Buenos Aires absorbía, y no le alcanzó a abrir otros puertos. Paraná al norte, Buenos Aires era... Sí. Y ahí es importante señalar de Mariano Fragueiro. Mariano Fragueiro, en ese tiempo, yo no sé si me estoy extendiendo. No, dale, no hay apuro. Es importante traer todos estos nombres porque es todo un pensamiento que va a hacer falta para los próximos años en Argentina. Sí, y vamos a traer de esos pensamientos temas de actuales, ahora mismo. Claro. En ese tiempo había 3 o 4 mentes que hacían punta. Juan Bautista Alberdi, Mariano Fragueiro, Domingo Faustino Sarmiento, Pedro de Ángelis, Juan María Gutiérrez. Bueno, Mariano Fragueiro estaba en Santiago de Chile antes de la sanción de esa Constitución. Había escrito 2 textos, uno en 1850, Estatuto de Hacienda y Crédito, en donde definía cómo se deberían adoptar estas medidas fiscales, económicas,
para nuestro país. Después, en 1852, escribió otro texto muy importante, Cuestiones Argentinas. Cuestiones Argentinas. Sí. En el cual un capítulo de ellos, que no está muy debidamente tratado, se refiere a la imprenta, a la necesidad de una imprenta del Estado, precisamente para evitar que el periodista esté sujeto a los intereses comerciales de las empresas. De las empresas. Mirá desde cuándo venimos. ¿Qué año exactamente, fue eso? Exactamente. Por eso el tema de la comunicación hoy día determinante. Bueno, dejando eso lo podemos ampliar en otra oportunidad. Aquí que Mariano Fragueiro fue el primer ministro de Hacienda de la Confederación Argentina. Y esa asamblea constituyente no solo sancionó una constitución, sino que sancionó otros textos de materia constitucional, como fue el tema de la capital federal, que no se pudo efectivizar luego de la separación de Buenos Aires, el propio Estatuto de Hacienda y Crédito, convenios por la libre navegación de los ríos, que en realidad fue la concreción que hicieron. El Instituto de Hacienda y Crédito fue, si no tengo mal entendido, fue una de las primeras estrategias financieras de la Argentina, ¿no? Por eso, es una ley. Predecesor del Banco Nacional de Desarrollo. Fue sancionada por la Asamblea Constituyente. Por Constitución. Así es una ley de materia constitucional. Es más, en los diarios de sesiones, que en ese tiempo los registros de la Asamblea Constituyente del año 53 en realidad son síntesis, puesto que no había registros taquigráficos, claro, ni taquigráficos, por eso son muy escuetos, pero se menciona todo este debate del Estatuto de Hacienda y Crédito. Es más, la primera Asamblea Constituyente que tuvo taquígrafos fue la de 1860. Y uno de los que estaba en ese rol era José Hernández. José Hernández. También algún día podemos hablar de José Hernández. Vamos, porque pasa a quedar de columnista. Cuando quieras, acá estamos todos los lunes. Bueno, con mucho gusto. Y entonces, Mariano Fragueiro, mirá qué tema de actualidad. Él ya tenía la visión del peso papel, moneda papel. Ajá. Porque él era banquero. Estaba en Santiago de Chile, en Valparaíso. Acá en Buenos Aires se conocía ya esa circulación del papel moneda, pero en el interior de la Confederación en realidad no era el metálico. Claro. Por eso la Confederación se había quedado sin los ingresos de las aduanas exteriores, tenía el problema del metálico y a su vez con todo ese desenvolvimiento en la Constitución Real con el predominio de nuevas concepciones porteñas, llevan a que Fragueiro, luego de un año y pico, siendo ministro de Hacienda, tenga que dejar el cargo. Y lo reemplaza Norberto de la Riestra, mitrista, que ingresa al cargo de la Confederación. Bueno, o sea que ya había ahí una discusión monetaria financiera. Ciertamente. Desde el arranque. Los tiempos llevan a esta discusión. No se pueden ocultar estas discusiones y estos temas de actualidad. Como también voy a traer a otra cosa que no se puede ocultar, que es el pensamiento de Juan Bautista Alberdi. A ver. Obviamente Alberdi, sobre todo en las primeras concepciones, era un liberal definido, en ese tiempo del capitalismo concurrencial, pero tenía sus concepciones avanzadas en otros aspectos, también de actualidad, y también ocultadas. Veamos. Tal es así, me voy a referir al libro Bases y Puntos de Partida, ese conocido libro de Juan Bautista Alberdi, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Nación. Y también voy a llegar al federalista nuevamente. Al de Estados Unidos. Al que se publicó. Al libro. Hay una versión
del historiador Manuel Pelliza, que desarrolla que ese libro, El Federalista, estaba dando vuelta en el ámbito de la Asamblea de Santa Fe 1852-54. Aquí, como una fuente de, claro, que ayudando a las deliberaciones y dándole un poco de letra a los convencionales constituyentes. Aquí que el libro ese desaparece. Entonces desaparece. Alguien se lo quedó. Empezamos con la desaparición. Alguien se quedó con el libro. Ajá. Y entonces dice Pelliza que Juan María Gutiérrez le solicitó a Juan Bautista Alberdi que en la segunda edición de su libro Bases incorpore un proyecto de constitución, precisamente para coadyuvar a estos debates. Y efectivamente, la segunda edición del libro Bases es mucho más importante que la primera. Mirá el poder de edición, ¿no? O sea, hay una diferencia cualitativa entre el primero y el segundo. Totalmente. A ver cuál es. Y voy a señalar con precisión algunos, no todos, pero estos dos determinantes. ¿Qué diferencia hay de tiempo entre una y otra? Y al poco tiempo, prácticamente un año y pico. O sea, es cortita, ¿eh? Besanzón 1852, la segunda. Ajá. Entonces, en la segunda, atento al pedido de Gutiérrez, incorpora un proyecto de constitución, Alberdi. Está escrito esto que le estoy mencionando. Y esa segunda edición por lo menos tiene dos cosas importantes. Primero, las advertencias. En una página, la primera página, la advertencia del autor sobre la edición. Y dice que en esas advertencias, en 2 párrafos, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Dale, porque estamos... Tengo la garganta. No, la verdad que estamos acá ante una clase maravillosa de historia, política y derecho, que es un lujo, ¿no?, para los oyentes. Un recorrido muy sintético y al grano. Y esto yo tuve oportunidad de comentárselo a Sampaio, lo que estamos diciendo. Ajá. Y fue una de las cosas que le atrajo a Sampaio y que me dio algunas posibilidades de tener Contá esto y después hacemos un descanso, pasamos el temita, la mariposita y dale. después seguimos. Dale. Así descansar. Dale. Bueno, entonces en las advertencias dice Alberdi, este libro no se debería haber llamado Bases. Este libro se debería haber llamado Medios. Medios de libertad. Medios de libertad. Progreso y desarrollo para los países. Acércate más, me están pidiendo. Medios de libertad, de orden y progreso para los países de la América del Sur. Los medios, los instrumentos. Claro. Esto que luego fue la Constitución del 49, como ya vamos a ver. Esa es la primera cuestión. La Constitución constitucional tenía medios e instrumentos. Obvio, ese es el gran corte constitucional. Ajá. Y por eso estamos con una constitución oculta todo el día y en un debate parcial. Pero Alberdi en su primera edición se autocritica del título. Y en la segunda. Mirá vos, eso está borrado también. Totalmente, de la enseñanza universitaria y del debate político. Y de hecho hoy el libro se sigue editando como Bases. ¿No? No se modificó nunca el libro. Es la advertencia. Pero no exige en la segunda edición. Sí, pero el libro tiene ese título, es las advertencias. Que dice se debería haber llamado Medios de Libertad. Bueno, podemos hacer una edición. Bueno, yo tengo esa segunda edición de Jackson, donde está. ¿Te animás a encabezar una segunda edición de una edición? Bueno, con un buen prólogo de todo esto. ¿Cómo no? Esa segunda edición la tengo. Listo. Bueno, entonces la otra cosa importante de esa segunda edición es el tema de la reforma de la Constitución. Ajá. Tema también de gran actualidad. Medios e instrumentos, y la segunda, reforma. ¿Cómo se sigue reformando? ¿Cómo se sigue actualizando? ¿Y por qué Alberdi pone la reforma de la Constitución, en la que es la parte dogmática, donde se definen los objetivos que tiene la comunidad, y no al final en la parte orgánica, como tienen todas las constituciones? Al final tiene la reforma. No, la nuestra, y todavía sigue en el artículo 30 vigente, en la nuestra. El proyecto de Alberdi lo tenía en el artículo 37. Uh-huh. La reforma de la Constitución puede ser total o parcial.
Ningún límite. Explicarle a los oyentes la diferencia con la actualidad. Ningún límite. Sí, ya vamos a llegar a eso. Ningún límite. Toda. No, que parte dogmática. ¿Y por qué decía esto? ¿Y por qué la ponía en la parte dogmática la reforma de la Constitución? Tiene que ver directamente con las advertencias. Y en la nota aclaratoria de ese artículo 37, dice Juan Bautista Alberdi lo siguiente: coloco la reforma de la Constitución, total o parcial, en la faz dogmática, puesto que la reforma de la Constitución es un medio de orden y de progreso, porque evita los cambios violentos. Mirá. Juan Bautista Alberdi. Y esto está reflejado con el concepto que ya desarrollaba en la primera edición de Bases, que las constituciones deben ser como andamios para construir al arquitecto un edificio, para nosotros para construir un edificio político. Hoy las tenemos de un modo, pero mañana la ponemos de otro. La reforma de la Constitución puede ser total o parcial en el pensamiento de Alberdi. Solamente le ponía un límite de 10 años que no se podían reformar por las circunstancias que la Argentina había tardado 40 años sin Constitución. Bueno, 40 años, ahora tiene un texto, por lo menos darle 10 años de vigencia. Pero tampoco eso se pudo cumplir, precisamente por la separación de Buenos Aires. O sea que es de gran actualidad este pensamiento. Sí, aparte fue clase premonitoria, porque como eso no se cumplió, vivimos prácticamente de periodos de guerra civil, genocidios, luchas. Seguimos hoy en un enfrentamiento. Así es. Sin estar unidos y organizados. Claro. Por eso todos estos conceptos deben tener una... mira qué interesante lo de Alberdi, ¿no? Una presencia en nuestro debate. Como siempre, un aporte... en fin, fundamental. No quiero... Bueno, vamos a descansar un rato, a dejarte tomar algo tomar algo fresco. Muy bien. Una maravilla. Como y escuchar a Mariposita. Escuchamos a la Mariposita. Ahí vamos, dale. Un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, sufriendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día un final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche venderás, mi corazón te ve, pero habrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, sufriendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de seda palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Bueno, vamos a charlar hoy con Andrea Gracia, que es periodista,
mujer con discapacidad visual, asesora en la legislatura porteña, integrante y militante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Biblioteca Argentina de para Ciegos. Hola, Andrea. Hola, Andrea, ¿qué tal? Hola, Sonia. Hola, Alberto. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Estamos acá con Guillermo Robledo y bueno, queríamos que nos cuentes un poco la experiencia tuya, todos estos espacios en los que estás trabajando, qué están haciendo. Bueno, ¿por dónde empezar? Porque son muchas cosas, pero a ver, en principio esto que desde hace mucho tiempo que lo que me interesa es poder militar en cosas que tengan que ver con los derechos de las personas con discapacidad, pero no solo desde el punto de vista de exigir o de pedir el cumplimiento de nuestros derechos, sino también de difundir cuáles son esos derechos y para poder también generar mayor conciencia dentro de la sociedad en general, porque yo creo que muchas veces los derechos se pueden reclamar cuando se conocen y todavía hay un gran desconocimiento de qué, primero de qué es una persona con discapacidad y de cuáles son los derechos que realmente tenemos, ¿no? Uh-huh. Te pedimos un cachitito que subas el celular un poquitito, así te vemos toda la cara, que fuimos un poquito ahí. Más. Ahí. Sí. Ahí. Buenísimo. Vos decís que se desconocen de estos derechos, que serían básicamente ¿cuáles? Bueno, en realidad los derechos son los derechos humanos de cualquier persona, pero en este último tiempo el colectivo de personas con discapacidad tiene una convención específica de Naciones Unidas que nos ampara, digamos, y que en la Argentina tiene rango constitucional desde el año 2014. Esto quiere decir que está a la misma altura de cualquier otro tratado, como por ejemplo de los derechos del niño, como a la altura de la Convención contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, los derechos de las personas con discapacidad tienen algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, obviamente se establece el derecho al trabajo, el derecho a la vida, ¿no? Como derecho humano principal, a la educación, a la vivienda, etcétera. Pero hay algunas cosas específicas que son importantes y que es muy importante que se tengan en cuenta. Por un lado, lo que tiene que ver con el derecho a la autonomía, o sea, a vivir de manera independiente. Y esto es muy importante porque hasta hace no mucho tiempo, y todavía quedan resabios de ese modelo anterior de entender a las personas con discapacidad, existía y todavía existe la creencia de que, bueno, una persona con discapacidad no va a poder vivir sola o con otras personas, pero digamos, siempre hablando de una persona adulta, ¿no? Bueno, también obviamente las niñeces y les adolescentes con discapacidad también, ¿no? Pero fundamentalmente pensando en las personas adultas, todavía existen instituciones del tipo asilar, del tipo hogares de personas donde viven personas con discapacidad. Y en realidad lo ideal justamente este derecho a vivir de manera autónoma e independiente tiene que ver con que se puedan garantizar apoyos para la vida autónoma. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asistentes domiciliarios, con asistentes personales, de manera que una persona con discapacidad, por el solo hecho de tener una discapacidad, no tenga que vivir bajo un determinado modo de vida como le indiquen, no sé, en un hogar, comer a un determinado horario,
vestirse con una determinada ropa, ¿no? Sino que las personas con discapacidad podamos ser las protagonistas de nuestra propia vida, elegir cómo queremos vivir, si queremos vivir solas, si queremos formar una familia, si queremos formar pareja, si no queremos formar pareja, ¿no? Y eso es, para mí, es uno de los derechos más importantes. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a los espacios físicos, no sé, una rampa en una calle tiene que ver con un derecho fundamental a la accesibilidad, pero también la accesibilidad a las comunicaciones. Si una persona sorda quiere ir a la escuela y no tiene un intérprete de lengua de señas porque esa persona sorda solo se maneja con señas, se está violando su derecho a la accesibilidad para poder recibir educación. Claro, seguro. Así que las leyes se están implementando ya. ¿Cómo ves ese proceso, digamos, avanzó? Bueno, en este momento justo, hay leyes, hay varias leyes con respecto a esto, pero todavía la legislación, o sea, la ley marco de discapacidad a nivel nacional quedó muy obsoleta porque es anterior a la convención. De hecho, en realidad la ley marco de derechos de personas con discapacidad, que en esa ley no se llama ley de derechos, se llama ley de protección integral, ¿no? En esa época todavía se hablaba de la protección, de que las personas con discapacidad éramos seres a los que se debía proteger, ¿no? Lo cual no está mal, pero en realidad es mucho mejor hablar de derechos, ¿no? Porque siempre pensar en esto de las personas a proteger como si fuéramos niñas eternas a las que deben protegernos. Y esa ley es de la dictadura, o sea, ni siquiera es una ley, ¿no? Que haya sido sancionada por el Congreso, porque esa ley es de la época de la dictadura, es del año 80. Y en realidad ahora justo hay un proceso en el cual la Agencia Nacional de Discapacidad llamó a una consulta pública y llamó a audiencias públicas y a que todas las personas y organizaciones de personas con discapacidad pudiéramos formular propuestas para cómo debe ser un proyecto de ley nuevo, marco de derechos de personas con discapacidad. Las audiencias se hicieron, las personas con discapacidad pudimos presentar esas propuestas, pero bueno, el proyecto en sí todavía no lo conocemos, no sabemos desde la sociedad civil cómo va a ser ese proyecto, que va a contener, porque bueno, hay un montón de cosas que, si bien a esa ley marco se le hicieron un montón de modificaciones, porque es una ley que tiene más de 40 años, la verdad es que lo que se necesita es una ley nueva, justamente que surja de la democracia. Pero esto que vos decías que se aprobó en 2014, ¿cuál es entonces? No, lo que se aprobó en 2014 es darle rango constitucional a la Convención de Naciones Unidas, pero sí lo que tiene que pasar es que la ley local, la ley nacional, tiene como que ayornarse, adecuarse a lo que establece la Convención de Naciones Unidas. Una pregunta te hago. Esas audiencias públicas, perdona. No, sí. ¿Esas audiencias públicas están disponibles en algún sitio web o no? Entiendo que deberían estar porque se transmitieron por YouTube, el canal de YouTube de la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo supongo que deben estar disponibles. La verdad es que no sé si las dejaron, si siguen, no tengo idea ahora. He visto algunas cuando se transmitieron en vivo, así que supongo que sí. Y de ahí va a salir entonces un proyecto de ley. Y de ahí debería salir un proyecto de ley, o sea, un anteproyecto que después tiene que ser debatido en el Congreso. La verdad es que el proyecto todavía no salió, no lo conocemos. Pero porque las últimas audiencias se hicieron a fines de mayo. Así que suponemos que deberíamos conocer el proyecto en breve.
Ahora, Andrea, te voy a hacer una pregunta personal, porque creo que, no sé, partiendo de qué edad tenés vos. Yo tengo 35. Y vos, a lo largo de tu experiencia de vida, ¿fuiste viendo en la sociedad, digamos, un cambio, otro tipo de actitud? ¿Cómo Sí, lo fuiste viviendo? Sí, sobre todo lo veo mucho en las generaciones más jóvenes. Creo que hay mucho menos tabú en las generaciones más jóvenes. Tal vez creo que tiene un poco que ver con que y creo que eso tiene mucho que ver también con la experiencia de los movimientos feministas, porque se empezó a cuestionar todo lo que tiene que ver con los cuerpos hegemónicos, los modelos hegemónicos de belleza y demás. Y me parece que ahí también, sobre todo creo que las generaciones por ahí un poco más jóvenes, las generaciones tal vez incluso desde adolescentes, hay un poco menos de tabú con respecto a pensar, bueno, también tiene que ver con que hay más inclusión de niños, niñas, niñes y adolescentes con discapacidad en las escuelas comunes. Me parece que eso también tuvo mucho que ver, que se está empezando a naturalizar el trato cotidiano con personas con discapacidad, pero todavía falta un montón porque además hay muchísimo prejuicio, muchísimo prejuicio a la hora de contratar personas con discapacidad. Todavía hay un nivel de desempleo de personas con discapacidad o personas que no tienen un trabajo estable. Todavía existe ese prejuicio con respecto a cuánto puede rendir, cuán productiva, entre comillas, puede ser una persona con discapacidad. Hay también casos muy tremendos de mujeres con discapacidad a quienes les sacan a sus hijos por el hecho de tener una discapacidad. En general esto pasa mucho en casos de mujeres que tienen discapacidad intelectual, pero también ha pasado con mujeres sordas a quienes les han sacado a sus hijos por el solo hecho de tener una discapacidad, en lugar de pensar, bueno, cómo se podría desde el Estado ofrecer apoyos para que esa mujer pueda ejercer la maternidad, ¿no? Pero por eso digo que me parece que está habiendo un cambio que es lento, porque todavía falta un montón. Y creo que también tiene mucho que ver con que los movimientos de personas con discapacidad estamos empezando también a mostrar los reclamos, a mostrar cuáles son los derechos y también a aliarnos a otras luchas, como decía antes, por ejemplo, al movimiento feminista, y que también llevó un tiempo, ¿no? Pero que ahora muchas veces pasa que, no sé, cuando se hacen asambleas, por ejemplo, de Ni Una Menos, del 8 de marzo, en general nos tienen en cuenta, otras veces no, y hay que pelearla, y hay que ir peleándola para que nos convoquen a las organizaciones de personas con discapacidad, pero digo, suele pasar también que se está empezando a ver dentro de los colectivos que a veces necesitamos algunos derechos específicos, se nos está empezando a visibilizar también dentro de las luchas, de los reclamos. Igual partiendo, no superporeo, no digo, partiendo de que ustedes son los primeros, digamos, primeras también que están asumiendo sus propias capacidades, ¿no? Porque para plantearlo en el mundo exterior, está bueno que ustedes estén ya como recuperando esa posibilidad, ¿no? Con lo que sí pueden. Sí, y eso también es bastante complejo dentro del propio colectivo de personas con discapacidad, porque también es cierto y pasa mucho, sobre todo con las personas que tienen discapacidad intelectual o que tienen discapacidad psicosocial, que muchas veces cuesta mucho que sean las propias personas con discapacidad quienes estén al frente de los reclamos, ¿no?
suele pasar mucho también que hay muchas agrupaciones de madres y padres, en general son madres, que pelean también por derechos que son que muchas veces todavía han quedado bastante rezagados, como tiene que ver lo que te decía antes del tema de la inclusión en las escuelas, lo que tiene que ver con el atraso de las obras sociales por cubrir tratamientos específicos para personas con discapacidad, y muchas veces se da que en algunos casos, sobre todo cuando tiene que ver con ese tipo de reclamos, muchas veces también son agrupaciones de madres las que aparecen visibles, pero que también lo interesante es poder visibilizar que también hay personas con discapacidad que estamos al frente, ¿no? Por esto que te decía antes, que todavía se suele ver a las personas con discapacidad como, bueno, un poco como niñas eternas, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con paradigmas anteriores, donde tal vez la persona con discapacidad no iba a trabajar, no salía de su casa, no tenía una vida autónoma, y entonces ahí me parece que, bueno, que se está empezando a dar esto de que somos las propias personas con discapacidad las que aparecemos, las que tomamos las decisiones, las que pedimos y demás. Una pregunta con respecto a esto que decide salir afuera a trabajar y demás. Hay leyes nacionales, entiendo, que obligan a un porcentaje de, por lo menos en el empleo público, no sé si en el privado también, de empleo de personas con capacidades diferentes. ¿Es así? Sí, es así. Existe la ley, bueno, justamente una de las modificaciones a la ley marco de personas con discapacidad es la ley de cupo laboral en el empleo público. Es solo en el empleo público, porque en realidad hubo una primera ley del año 74 que la impulsó lo que se llamaba el Frente de Lisiados Peronistas. Sí. Y que incluía no solo un cupo en el empleo público, sino también en el empleo privado. Bueno, esa ley la derogó la dictadura. ¿Se llegó a aprobar? Ahora, ¿cómo? ¿Se llegó a aprobar esa ley? Sí, se llegó a aprobar en el año 74. O sea que en el gobierno del 73 al 76 había un cupo que las empresas privadas estaban obligadas a tener. Exacto. Mirá vos, no sabía. Sí, lo que pasa es que, bueno, se derogó. Sí. Ahora el cupo solo está vigente, solo es obligatorio, es en Nación, en el gobierno, digamos, en el Estado Nacional, y no solo en el Estado, porque hay algo importante también para tener en cuenta, que no es solo en el Estado, sino en todas las empresas que sean concesionarias del Estado. O sea, todas las empresas que tengan acciones del Estado o que firmen contratos con el Estado también tienen que cumplir con el cupo de empleados y empleadas. O sea, las privatizadas, que son todas concesiones, tendrían que cumplir también el cupo. Mirá qué interesante. Sí, también. Y de hecho en Ciudad de Buenos Aires la justicia, a partir de un juicio que se le hizo a Cliva por incumplimiento, se ganó ese juicio y Cliva debió contratar personas con discapacidad para cumplir con el cupo como empresa concesionaria. En Nación, en el Estado Nacional y en Provincia de Buenos Aires el cupo es del 4%, en la Ciudad de Buenos Aires el cupo es del 5%, todo por ley, por lo cual, bueno, es importante tener esto en cuenta, a pesar de que, bueno, en ninguna de las jurisdicciones se cumple de manera total. O sea, 4%, 5% del empleo total del ente. Del empleo total, claro. De la planta total de empleados. Andrea, baja un cachitito la cara, que te nos fuiste yendo. A ver ahí. No, pero el alma está muy bien. Sí. ¿Sabés que te quería preguntar también otra cosa? Si entre las diferentes discapacidades hay como discriminaciones diferentes, ¿no? En realidad sí, dependiendo, bueno, de los ámbitos también, muchas veces sí las suele haber por distintos motivos, lo que te decía antes, ¿no? Muchas veces
con respecto a las personas que tienen discapacidad intelectual, pasa mucho, bueno, lo que te decía, ¿no? Lo de la maternidad, pasa mucho, también a veces en las escuelas con respecto, sobre todo, bueno, a personas con discapacidad intelectual, a personas sordas. O sea, pero más a nivel de la sociedad, digamos, de cómo conviven, cómo se convive. Sí, pero incluso, bueno, yo creo que también, más allá de lo que de la discriminación en sí, que sí puede haber, no, es que no hay algo sistemático. A veces lo que pasa es esto, ¿no? Es el prejuicio, es el miedo. Uh-huh. Pasa mucho esto del miedo, no sé, a ver, en mi caso me ha pasado como persona ciega que me acuerdo que a los 15 años quise hacer un taller literario en el Centro Cultural Rojas y el profesor me dijo, no, yo no te puedo aceptar como alumna porque yo con mis alumnos lo que hago es que vayan a dar una vuelta a manzana y describan lo que ven. Digo, lo puedo contar como una experiencia concreta de discriminación. No se le ocurrió que podían salir juntos así, ayudarse unos a otros. Se suponía que era una persona creativa, ¿no? No sé dónde quedó su creatividad pensando el mal también se crea, ¿eh? El mal también se crea. Pero digo, yo creo que el tema de la discriminación en sí tiene que ver con algo que va más como en el... que va más a lo profundo, que no sé si tiene que ver tanto con los tipos de discapacidades, sino en general, tal vez, con esto del miedo, del prejuicio, del miedo y sobre todo del desconocimiento, porque bueno, pero el miedo de quién, puntuales, ¿cómo el miedo? No, del que discrimina. Parte de la sociedad. No, de esto de pensar, incluso cuando en una escuela dicen no estamos preparados para recibir a un chico, sí. o esto, ¿no? De no sé, no podemos, porque no podemos tomar a una alumna en un taller literario o y no sé cómo vamos a hacer como una persona así. Creo que también hay como esto del prejuicio, del miedo, pero que en realidad lo que sobre todo demuestra es un gran desconocimiento, porque en realidad yo creo que, como te decía antes, los avances que se están dando tienen que ver con que ahora la temática se está difundiendo muchísimo más que hace, no sé, 20 años, 30 años. Claro, sería más como una falta de solidaridad o de empatía, digamos, ¿no? Lo que está pasando. Claro, y una pregunta con respecto así a esto que vos decís, estos cambios, estas mejoras o estos nuevos derechos, el derecho a autonomía y a la accesibilidad. Supongo que las cuestiones de los avances tecnológicos deben ayudar bastante. Sí, claro. Y eso supongo absolutamente. Que en la ley que se está trabajando, la lógica sería que esté contemplado alguna prioridad económica y financiera para que esa tecnología, que vos viste que es arrolladora en todos los rubros, refuerce este derecho de autonomía o de accesibilidad. Por ejemplo, yo conozco varios casos así de gente de amigos o familiares con capacidades diferentes, y unos planteaban el tema de que el acceso a la cultura, de que las salas de teatro, las salas de cine y demás, hoy hay tecnologías en el mundo que permitirían ampliar esa accesibilidad. La pregunta sería, ¿qué experiencia tenés vos? Si se contempla en la nueva ley, ¿en qué podemos ayudar desde el programa a divulgar esas tecnologías, a que sean financiadas? Es una de las cosas que planteamos desde la sociedad civil, porque justamente, primero porque la tecnología ha facilitado muchísimo, obviamente, los derechos, la inclusión, el acceso sobre todo a la información, ¿no?, de las personas con discapacidad, pero claro, hay un montón de cosas que requieren financiamiento, primero de todo lo que tiene que ver con las tecnologías específicas, y por otro lado también
sí, lo que vos decís del acceso a la cultura, por ejemplo, si bien ahora en la mayoría de las jurisdicciones del país existen leyes que obligan a que, por ejemplo, todas las salas de teatros oficiales tengan aro magnético para las personas que usan audífonos, lo que no existe es la obligatoriedad de que, no sé, de que haya contenidos que sean accesibles para personas con discapacidad, por ejemplo, con subtítulos, con lengua de señas, con audiodescripción de imágenes para personas con discapacidad visual. Y eso, lo que pasa es que eso obviamente tiene un costo, ¿no? Porque audiodescribir una película o una serie tiene un costo porque implica un trabajo, un proceso, que es un guión aparte, que hay que hacer el guión de lo que es la audiodescripción de las imágenes, agregar esa descripción, grabar esa descripción y editarla, todo eso obviamente es un costo. Bueno, pero es un costo de horas hombre, ¿no? O horas mujeres. Claro. De trabajo. Así que de trabajo, ¿no? De trabajos nuevos, digamos. De trabajos nuevos, que además es un trabajo muy interesante, porque además se le podría dar trabajo no solo a personas, a profesionales que trabajan de esto, que además ahora incluso existen carreras a nivel de educación superior que tienen que ver con la producción de textos, de contenidos accesibles, sino también, por ejemplo, para las personas con discapacidad, porque en general se trabaja, cuando se hace audiodescripción de imágenes, se trabaja con una persona que hace el guión de la audiodescripción, y una vez que está hecho ese guión se supervisa con una persona con discapacidad visual para ver si se entiende esa descripción, ¿no? Y obviamente eso puede ser una fuente de trabajo para una persona con discapacidad visual, lo mismo en el caso de las personas sordas con la interpretación, claro. ¿no? Me parece que ahí hay todo un abanico de posibilidades. Y mismo, lo que vos decías de las tecnologías, obviamente, no solo, hay un montón de tecnologías que son importantes, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen dificultades para comunicarse, hay un montón de tecnologías asistivas que permiten, por ejemplo, no sé, mover un puntero de un mouse con la cara para las personas que no pueden mover los brazos y las manos. Hay un montón de herramientas que obviamente todo eso sí es importante y bueno. No, digo porque te lo preguntaba porque si está en discusión una ley, no conozco la ley, pero seguramente vos sí, o si no, podemos trabajar un poquitito para ver si lo contiene, que la ley prevea el financiamiento de ese tipo de trabajo, que quede explícito, ¿viste? De una manera concreta e indiscutible. No sé si lo tienen o no las asambleas. El proyecto nuevo no lo conocemos todavía, así que pero, no sabemos si ya está hecho. Pero cuando salga yo te diría que hay que pelearlo, porque te digo por experiencia, nosotros con Sonia y con otros compañeras y compañeros participamos de la discusión de la ley de medios. Y resulta que la ley de medios no tenía ningún mecanismo de financiar los medios alternativos. Era muy linda toda la letra, pero las efectividades conducentes, como se decían en otra época, no estaban previstas. Me parece que acá habría que dejar previsto eso. Por ejemplo, ¿te imaginas, como vos bien decís, la cantidad de trabajo que habría que hacer para que la parte cultural esté adaptada a esto que vos acabás de describir? Entonces eso hay que prever la financiación en la ley, ¿viste? Incluso con respecto a la ley de medios hay algo que es interesante tener en cuenta, que es que estos mecanismos de accesibilidad, el subtitulado, la interpretación en lengua de señas y la audiodescripción está contemplada como obligatoria de manera progresiva para los medios audiovisuales, sobre todo en televisión. Pero hay algo interesante, que es que, claro, la ley de medios lo que no contempló, porque fue anterior al surgimiento de las plataformas digitales, es todo el contenido de las plataformas. Claro. Que ahora, por ejemplo, te pongo el caso de Netflix.
incorporó algunos contenidos con audiodescripción, pero solo, por ejemplo, la audiodescripción en español está hecha para algunas películas y algunas series que son en idioma original en español. Ahora, para todo el resto, por ejemplo, y no todas, porque, por ejemplo, te pongo el caso, la serie... la película nueva donde actúa Peretti, La ira de Dios, por ejemplo, que es una producción que es nacional y cuyo idioma original es español, no tiene audiodescripción en español. Y ahí todo eso que tiene que ver con las plataformas, obviamente no está legislado. Entonces, bueno, pero la ley que está en curso, esta que están debatiendo, tiene que ponerlo como un punto obligatorio, ¿no? Me parece que es una oportunidad interesante. Obvio, sería importante. Lo que pasa es que todavía no hay, creo que no hay todavía, hasta donde sé, me parece que no hay ninguna ley que regule las plataformas en general, no solo lo que tiene que ver con accesibilidad, sino... Claro. Pero esta sería una buena oportunidad. Sí, en realidad hay, desde el sindicato de actores hay también una larga pelea por la ley de doblaje. Entonces, que también antes todo se doblaba fuera del país y después empezaron, ¿no? Pero no sé qué alcance tiene, porque tendría que abarcar también esto que vos decís, o sea, así como se hace el doblaje al castellano, poder incluir para todos los temas de discapacidad. ¿Vos sabés? Igual les cuento que hay experiencias interesantes que se están haciendo incluso en teatros oficiales, por ejemplo, en el Teatro Nacional Cervantes y en el Teatro San Martín. Se están haciendo experiencias interesantes de funciones específicas, no se hacen para todas las funciones, pero de obras de teatro con audiodescripción para una determinada función, donde te dan auriculares y vos podés escuchar la descripción de las imágenes en vivo, y la verdad que es muy interesante eso. Digo, también eso es algo que la tecnología está permitiendo, que en otro momento no pasaba, y sí, obviamente sería importante que esto pudiera recibir financiamiento, porque por ejemplo en el caso del Teatro San Martín lo hace la Asociación de Amigos del Teatro San Martín, digamos. Claro, el Estado no asumió ese rol. En el Teatro Cervantes sí hay un área de accesibilidad, pero bueno, creo que sí, lo que destaco es que se están empezando a pensar este tipo de herramientas de accesibilidad cultural, por ejemplo, de acceso a la información. Lo que pasa es que creo que todavía, obviamente, el gran problema es lo que vos decías, el financiamiento, y ahí, bueno, sí, sería importante que hubiera apoyo oficial para... Y bueno, la ley, vamos a pelear ahí, vamos a ponerlo en la agenda para que la ley abarque algo ese tema. Y otra idea que te dejo, porque se me cruza, en su momento lo habíamos pensado. Nosotros de acá del programa estamos impulsando tratar de coordinar todos los archivos privados que tenemos los argentinos, o sea, en sus casas, en instituciones, en empresas, en sindicatos, en centros culturales y demás. En todos lados hay como un tesoro de memoria colectiva pendiente, que no son los archivos oficiales, ¿no? Incluso bibliotecas privadas, donde hay cartas, bueno, es impresionante la cantidad de material que hay. Nosotros calculamos que son casi entre 15 y 20 millones de documentos que tenemos en forma privada los argentinos. Y habíamos pensado en organizar una iniciativa con el Ministerio del Interior, que es el que tiene el Archivo General de la Nación, o sea, los documentos oficiales y públicos, alguna instancia de coordinación mixta entre esos archivos que hoy están dispersos, que se pierden cuando por ahí fallece algún familiar, o incluso que se van al exterior, porque hay universidades del exterior que les interesan, los compran y se los llevan. Entonces, hacer algún mecanismo conjunto de poder
nomenclar todo eso, digitalizarlo, ordenarlo y que tenga incluso recuperar lo que se ha ido al exterior en eso digitalmente. Y pensamos que ahí justamente los trabajadores con alguna capacidad diferente pueden tener una gran salida laboral si el Estado organiza una institución de esas características, porque eso está en todo el país, en todos los municipios. Te digo que ahora me hiciste acordar y que nosotros en la carta que le mandamos a Guado de Pedro con esta idea decía que justamente los trabajadores de la discapacidad podían tener una gran salida laboral territorial, porque es próximo a donde viven y demás. Te lo cuento ahora como una idea que venimos trabajando y que se cruza con esto que estamos charlando, ¿no? Sí, podría ser interesante. Sí. Sí, no se me había ocurrido, pero bueno, puede ser algo. Después habrá que ver cómo... Agéndatelo. Bueno. Por último, no sé si... Quería acotar algo muy, muy chiquito, pero sí. Con respecto al tema de... un poco de cómo nombrarnos a las personas con discapacidad, porque, claro, muchas veces tal vez se habla de personas con capacidades diferentes o personas con capacidades especiales, y en realidad lo que tratamos de decir como colectivo en general es hablar de personas con discapacidad, porque en realidad sí nos ponemos a pensar las personas con capacidades, en realidad como digamos capacidades diferentes tenemos todas, y tratamos de nombrarnos como personas con discapacidad, porque en realidad un poco también para perderle el miedo a la palabra discapacidad, porque en sí no implica algo negativo, sino es como, bueno, se suele decir que la discapacidad es como la interacción entre una limitación de una persona y las barreras del entorno, ¿no? Entonces, la discapacidad en sí no implicaría algo negativo en sí mismo, sino que, bueno, es una condición más de una persona. Entonces, por eso preferimos nombrarnos como colectivo, como personas con discapacidad y no, bueno, como capacidades especiales o diferentes, que a veces, obviamente, en general se lo dice desde no saber bien o desde el miedo también a cómo nombrarnos, pero en general tratamos de no evadir la palabra discapacidad como condición. Bueno, interesantísimo. Sí, que los propios actores, actrices, sean los que se expresen. Así que muchas gracias, Andrea. No, por favor, gracias a ustedes. No, gracias, Andrea. Y bueno, tenemos trabajo para hacer, ¿eh? Sí, el trabajo no se acaba nunca, siempre hay un montón para hacer. Exacto, ¿viste? Bueno, y continuamos en contacto para lo que nos quieras ir comentando también, lo que se pueda ir avanzando en todos estos temas. Así que está disponible nuestro programa. Muchísimas gracias. Abrazo y beso. Un abrazo, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Y de ahí nació el Observatorio de la Riqueza, que nació para tratar de descubrir, descubrir, por ahí uno lo conocía, pero transformar en denuncias y en acciones cuáles son los mecanismos por los cuales se concentra la riqueza. Todos sabemos quiénes son los ricos, nos salen más o menos, los nombres son siempre los mismos, son las empresas extranjeras, son las oligarquías nacionales, tanto provinciales como nacionales, pero los mecanismos por los cuales logran concentrar esa riqueza son los más secretos, y eso es lo que nosotros como Observatorio de la Riqueza hemos trabajado para estudiar, descubrir y poner a disposición del campo nacional y popular. Nosotros en ese sentido es que creemos que hay dos conceptos que van muy de la mano y que tienen que ir encarnando en el movimiento nacional y popular, como de hecho lo está haciendo con sucesivos pasos, que es la renta básica universal. Ustedes habrán escuchado que en este momento está en discusión el ingreso universal. Hace unos años nació la asignación universal por hijo, que por ahí
algunas de ustedes son beneficiarias. También estuvo la experiencia de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja, el cual yo tuve la oportunidad de dirigir durante 7 años en el municipio de Quilmes, hasta el 2015, que fue una experiencia muy importante, que ahora vamos a hablar un poquito de eso y que hay que tratar de reflotarla, ahora les voy a decir por qué. Todas esas experiencias, nosotros decimos que van avanzando hacia un concepto que es la renta básica universal. O sea, en un país tan rico como la Argentina, que todo el mundo sabe que somos ricos en producir riquezas, no solamente alimentos, sino energía, productos culturales, bueno, sobra todo, alimentos para tener vivienda digna. Todos sabemos que físicamente sobran, a Argentina le sobra todo, a nuestro país le sobra todo, pero hay una institución que es a la que nosotros le apuntamos como una cuestión central del problema de concentración de la riqueza y la contracara que es la pobreza o la insuficiencia de plata para los humildes, o incluso ya se extiende ahora al empobrecimiento de la clase media que antes tenía un nivel de ingreso, hoy está en la mitad del nivel de ingreso que tenía hace 15 años atrás. Entonces están los pobres y también están los grandes sectores de la sociedad que se están empobreciendo. Bueno, hay una institución ahí que para nosotros es central, para nosotros no, para todo el mundo, digamos, que estudia este tema, que se llama el Banco Central de la República Argentina. Mama,